Hola, muy buenas videojuristas. Hoy voy a hablar de las cláusulas suelo, pero para empresas y para autónomos, porque recientemente ya se ha empezado a escuchar que también se podrán reclamar, como nosotros ya adelantábamos también en otro vídeo. Y bueno, os voy a exponer las razones por las que creemos que un autónomo o una empresa que tengan préstamos hipotecarios sobre sus locales, sus oficinas o sobre sus inmuebles, podrían perfectamente también reclamar esta cláusula suelo. Mirar, había una directiva europea sobre consumidores y usuarios que España tuvo que traer y hacer la ley general sobre consumidores y usuarios, que es la que decía que los consumidores tenían que estar protegidos frente a cláusulas abusivas que pudiera haber en sus contratos. Esta es la ley que ha sido la base de todas las sentencias que se están dictando en contra de la cláusula suelo. Pero ese consumidor, el concepto de consumidor para esta ley, igual que para la directiva, es una persona física, o sea, una persona como tú y como yo, pero que está contratando algo, en este caso la compra de una casa, fuera de su ámbito profesional y fuera de su ámbito laboral. Por eso, al principio, cuando empieza todo el boom sobre las cláusulas suelo, pues las empresas y los autónomos dicen, bueno, pues nosotros no somos efectivamente personas físicas fuera de nuestra actividad comercial o profesional, sino precisamente tenemos estos locales, pues lo que digo, para la panadería, la farmacia, las oficinas, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay otra directiva sobre las condiciones generales de la contratación y que también esa directiva europea, España tuvo que hacer su ley correspondiente. Y en esta ley sobre las condiciones generales de la contratación se habla sobre lo que se llama así comúnmente los contratos en masa, es decir, esos contratos a los que un autónomo o una empresa se adhiere, pero que ya están hechos para todos por igual. Imaginemos el autónomo que quiere montar su panadería y va al banco a pedir un préstamo para comprarse el local. Pues efectivamente podrá ir a varios bancos, en uno le dirán que es el Euribor más 1, en el otro Euribor más 2, que tiene que avalar con sus bienes, que no tiene que avalar, le dan ese tipo de condiciones, pero el préstamo que firma esa escritura ante notario, todas las condiciones no son negociadas previamente con el futuro panadero, ni con la futura empresa que lo vaya a hacer. Es decir, que son contratos que te adhieres, que ya todas las condiciones están establecidas. Pues bien, en estos contratos masa, también el juez puede controlar si hay desequilibrio y si hay algún abuso, sobre todo el desequilibrio. ¿Qué ocurre? Que entre el banco y la empresa o el banco y el autónomo siempre hay un desequilibrio, obviamente, porque la empresa y el autónomo necesitan el dinero y el banco tiene la posición dominante de que es el que va a prestar el dinero. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Si en esa posición dominante se aprovecha y inserta cláusulas oscuras y abusivas, por supuesto que el juez las puede controlar. Porque mirad, si el autónomo va y le dicen el interés va a ser el Euribor más 2 y en su escritura aparece así el párrafo, el tipo de interés es el Euribor más 2, pero siempre habrá un mínimo de un 3%, por ejemplo, y viene en la cláusula principal, en la del tipo de interés que se le va a aplicar, y después ya viene que lo va a devolver en 30 años, que son las cláusulas que todo el mundo se lee y que puedes negociar hasta cierto punto, o sea, puedes ir a otro banco y te van a dar a lo mejor otro tipo de interés sin esa cláusula al suelo. Pero si eso no viene ahí, que es lo que nosotros estamos viendo en las escrituras de préstamo hipotecario, sino que en la principal no se dice nada y que después en un apartado, de un subapartado, de una cláusula que llaman revisión del tipo de interés, que todo el mundo puede entender que la revisión es cómo se va a ir revisando ese Euribor todos los años, en un subapartado aparece limitación a la variación del tipo de interés, es decir, también una frase que como decimos, o sea, no se negocia, no el panadero, el farmacéutico, la empresa que se dedica a distribuir bollería, pues no tiene por qué tener esos conocimientos, pero es que viene, como decimos, oculta. Entonces, claro, es cuando salta la alarma, porque además viene oculta, viene en un subapartado que nadie se lee. A día de hoy ya me consta que todos los notarios están leyendo todas las escrituras exhaustivamente, pero en esta época del boom, cuando hablábamos de estos préstamos hipotecarios, que todos íbamos tan deprisa, porque esto es culpa un poco también de la prisa que teníamos todos y que necesitábamos el dinero ya, pues bien, no se leían esas cláusulas, ni se les explicaba y por supuesto no se negociaban previamente. ¿Qué ocurre? Que además aparece eso, limitación de tipo de interés, nunca podrá ser por debajo del 3% ni por encima del 10%. Es decir, cuando es tan abusivo, ¿no? O sea, el 3 y el 10 hay más de 5 puntos, más de 6 puntos de diferencia.
ya es un abuso. Entonces, atendiendo a la posición predominante del banco que tiene sobre esa empresa o ese autónomo, atendiendo a que la cláusula, como digo, está oscura y que no se le presuponen unos conocimientos a esa empresa o a ese autónomo previos, porque hombre, si la empresa se dedica a buscar préstamos para sus clientes o a invertir en bolsa, pues posiblemente el juez vaya a decir que estos tipos de empresas sí que se lo deberían de haber leído, tener esa diligencia porque están todo el día haciendo estas cosas. Pero como decimos, el panadero, el farmacéutico, la empresa que distribuye bollos, la empresa que fabrica calzado, en fin, pues no lo tienen por qué saber, sobre todo si está tan escondida. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Lo más importante, leeros vuestra escritura, lo primero, y ver si tiene cláusula suelo o no y dónde está metida. Y si veis que está así, como digo, oculta y que hay una abusividad porque hay una cláusula suelo, un techo, o simplemente está oculta y es abusivo ya ese suelo que os han puesto, pues lo primero que habría que hacer es mandarle una carta al banco, intentar arreglar esto, aunque no estéis dentro de ese Real Decreto que ha dictado el gobierno, que es para consumidores, que es para particulares. Pero los bancos ya son conocedores que los jueces también están estimando este tipo de sentencias, y hace poco hasta una audiencia provincial, la Audiencia Provincial de Toledo, que es como el segundo escalón, se llegará después al tercero, que es el Tribunal Supremo. Para hacer la carta, si queréis, nos mandáis vosotros la escritura para que veamos si tenéis estas características y os mandamos el modelo de carta, nos escribís a info@decristobalabogados.com, y si no, pues cualquier modelo que circule por internet, la presentáis, eso sí, servicio de atención al cliente, y que os sellen una copia, siempre tener una justificación. Y a partir de ahí esperar, a lo mejor el banco os quita la cláusula suelo, a lo mejor el banco os cambia las condiciones. Y si nada de esto ocurre y aún así vosotros queréis que os devuelvan todo lo anterior, como decimos, hay que poner una demanda. Ahora mismo esa sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, por ejemplo, ha estimado que efectivamente era abusivo y le hace devolver al banco todo lo que esa empresa había pagado de más por la cláusula suelo, es decir, igual que si fueran los particulares. Por tanto, leeros las escrituras y si tenéis dudas, ya sabéis, a info@decristobalabogados.com, o asesoraros con vuestros gestores, con vuestros abogados, porque esto también está teniendo esa respuesta judicial sobre que es abusivo y que os lo tienen que devolver. Muchas gracias y hasta luego.